Hello chicos, chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a otro episodio en esta gran enciclopedia aesthetic que estamos elaborando, y en el vídeo de hoy vamos a tratar el cottagecore, que es mi segundo aesthetic favorito después del Dark Academia. Os animo muchísimo a que le echéis un vistazo, os lo dejo todo como siempre en la cajita de información. Una de mis películas favoritas cuando era pequeña de Disney era Fantasía, y una composición de animación con música clásica, pero en concreto había un grupo de criaturillas mitológicas ahí con sus tejemanejes, y esta era la sinfonía número 6 de Beethoven, llamada La Pastoral, y así a modo intro esto queda epiquísimo, o quizás no, y solo es épico en mi mente, pero en eso consiste la cabra de la muerte. En fin, uno de los orígenes principales del cottagecore, desde mi punto de vista al estilo compadre, es el locus amoenus. No sé si os suena, de cuando lo dábamos en el colegio y el instituto. ¿Quién nos iba a decir que esto nos iba a servir para definir los aesthetics? Básicamente es un tópico literario que tiene que reunir tres características principales. En primer lugar, la sombra de un árbol, un prado y agua. Con que haya estos tres elementos ya estamos hablando de un locus amoenus, de un lugar ameno, un lugar propenso para el romance, para el amor. ¿Dónde está el origen primigenio de todo esto? Sé que os encanta que diga origen primigenio, así que yo lo digo todas las veces que queráis. Por un lado, Teócrito, que es autor de las idílicas y epigramas, y por otro lado a Virgilio, que por cierto, Virgilio se piró a una villa en Nápoles, ahí de retiro espiritual, y encontró el equilibrio entre la vida filosófica y esta vida campestre y rural. Además es autor de las bucólicas, estos poemas que dan nombre a una figura literaria llamada bucolismo, ¿no? Que se refiere precisamente a este entorno campestre que tanto inspira a uno. También autor de las églogas. A lo largo de la historia ha habido diversas figuras que han ensalzado este tema, pero sobre todo en la Edad Media podemos destacar a los trovadores, que eran esas figuras tradicionales, folclóricas, que iban por las calles tocando sus instrumentos y cantando poemas o incluso narrándolos con música de fondo. Perteneciente a esta época, que nos sonará a todos también de clases de literatura, perdonad si le doy muchas leches al micro, es que me estoy emocionando con este putfit. Por supuesto, a nuestro amigo Gonzalo de Berceo y su obra Los milagros de Nuestra Señora. Es que de verdad dan ganas de leerlo solamente con ese título. Pero no solamente encontramos ese origen en el bucolismo de la antigua Grecia, también hay un término que esto es clave no solamente en este aesthetic, sino en muchos otros, incluso en el Dark Academia, y es la nostalgia. ¿Cuántas veces hemos utilizado esa palabra en este canal? De hecho, es algo que está en auge, porque los de mi generación, los que hemos nacido en los años 90, estamos empezando a extrañar esas épocas pasadas que realmente eran únicas en su tiempo, porque actualmente ya sabéis que esto es un bombardeo y es un batiburrillo de época. O sea, yo diría que es que estamos en la era del todo. O sea, no hay nada concreto, han desaparecido las tribus urbanas, que ya haremos un vídeo respecto a este asunto. En fin, ¿y qué quiero decir yo sobre la nostalgia? ¿Sabíais que era una enfermedad? Figuraba como enfermedad en la Enciclopedia de Medicina Práctica en 1833. Incluso en la Guerra Civil en Norteamérica, vais a flipar, se reportaron casi 3.000 casos de nostalgia entre los soldados y algunos fallecidos a causa de la nostalgia. Es la composición de dos palabras. Vamos a hablar de etimología aquí un poquito así, en plan, que para eso estudiamos latín y griego. De neoami, volver a casa, y nostos, algo que quiere decir dolor. Ese dolor por volver a casa, ese echar de menos, ese que es que te entra de todo. Fijaos qué curioso. Bueno, pues la nostalgia también está relacionada con esto. Tenemos el lugar ameno, tenemos ese extrañar la vida en el campo, el huir de las ciudades, el huir de este batiburrillo urbano sin sentido, ¿no? Para ser más humanos, para encontrar incluso la virtud, para encontrar el amor, en fin, es un ensalzamiento de la vida campestre, rural y tal. Pero con razón pensaréis, muy bien, esto me parece estupendo, pero luego en realidad al final esto es una idealización, como todo en esta vida, como idealizar vivir en la playa. Otro día estaba haciendo una reflexión así a modo paréntesis. En mi época gótica yo recuerdo pensar, madre mía, qué inalcanzable es para mí vivir en este tipo de casas que yo veía en Instagram, algunas chicas ahí que eran gotiquísimas y darquísimas, ¿no? Y vivían pues en una villa por ahí perdidas por Suecia, al lado de una iglesia maravillosa, ¿no? Vivir en Brujas, en Bélgica, por ejemplo, no sé, por poneros un ejemplo. Los aesthetics está muy bien visitarlos como viajero e ir quedándote con lo bueno
de todos lados y no quedarte como autóctono, porque es el momento en el que ya te pones límites. Esto ya suscribiendo todo lo que contamos día a día en este canal. Yo y mi friquismo hemos investigado, hemos nadado ahí en los entresijos de internet y he encontrado unos libros que datan del siglo XI, chicos y chicas, que son un estudio completo de cómo era la Inglaterra rural. Es una guía elaborada por Guillermo el Bastardo. Se llama el Domesday Book y ahí podemos ver cómo eran las estructuras de las villas y pues del entorno rural en Inglaterra. ¿Os acordáis el otro día que hablamos de Tolkien? Era profesor de filología en la Universidad de Oxford. Y es muy interesante porque cuando visité Oxford, incluso viviendo en Bristol, observando los Midlands, además una vez hice un viaje por todo el Parque Natural de Dartmoor, me daba cuenta de que me encajaba perfectamente con cómo Tolkien definía la comarca. Esta obra es básicamente sobre una historia de fantasía, pero es una metáfora atroz sobre el mundo en el que Tolkien vivía. Entonces aquí tenemos un claro ejemplo de lo bucólico, de este cottagecore enfocado en torno a Hobbiton. Y volviendo a esta guía elaborada por Guillermo I, os preguntaréis con razón, oye, pero ¿por qué hizo esta guía este hombre así? ¿Porque le dio la gana? Tras la conquista normanda necesitaban elaborar una guía para saber quién había pagado los impuestos, quién no los había pagado, cómo estaban distribuidas esas tierras. Hubo una reedición en el siglo XIX porque es que era una guía pormenorizada de cómo estaba todo estructurado. Y esto, por consiguiente, ha sido un recurso esencial para historiadores y economistas a lo largo de la historia. Así que podemos observar cómo estaban estructuradas esas ciudades y esas villas. Por un lado teníamos la iglesia, por otro lado teníamos los campos y por otro lado teníamos al señor de las tierras. ¿Sabéis que en Inglaterra actualmente a los propietarios de las casas se les llama landlords? Y a mí me hacía gracia porque cuando estaba allí viviendo y hablaba del landlord, yo me sentía como si estuviera yo ahí en la Inglaterra medieval. ¿Y quién las trabajaba? Quienes vivían en los cottage, que digamos que el proto-cottage era un caseto que no tenía ningún encanto arquitectónico ni ninguna floritura. De hecho, estaban construidos en su mayoría por los propios trabajadores de la tierra. Ellos no pagaban un alquiler, pero lo que hacían era trabajar esas tierras. Los llamo casetos porque es que eran 4 paredes y no tenían mucha historia. Actualmente cottage se les llama a estas edificaciones que posteriormente han tenido añadidos y bueno, pues se han ido embelleciendo y ahora se ve como algo chic, ¿no? Como comprarte un cottage en la Inglaterra rural. Estaban un peldaño por encima de los esclavos, así que os podéis imaginar, era un poco un cero a la izquierda. Pero es cierto que este retiro en estos cottages, ¿no? en estas casas donde vivían, que ya os digo que eran muy humildes, tenían lo básico y de hecho la mayoría no tenían ni chimenea, que la mayoría me diréis, vamos a ver, claro, los cottages tienen chimenea. Pues los primeros cottages no, chicos y chicas, de hecho hasta el siglo XVII la mayoría de los trabajadores se iban a elaborar el pan a la casa de su landlord. Aquí os voy a dejar un plano de cómo eran esos primeros cottages y ya os digo que posteriormente ha habido diferentes añadidos. Por ejemplo, en el siglo XVIII, en vez de tener esas escalerillas de caracol, pues se elaboraron las escaleras rectas. Según estas guías que he estado estudiando de manera pormenorizada, por cierto, tenéis un montón de grabados, un montón de ilustraciones de cómo eran exactamente esas villas antaño, trabajaban sus tierras y bueno, llevaban una vida sencilla en el entorno campestre. ¿Y cómo estaban decoradas estas casas? Bueno, pues tenían lo mínimo. Algunos utensilios de cocina en el momento en el que se introdujeron cocinas en estos cottages y 4 cosillas más. Entornos muy austeros, incluso bastante huraños, ¿no? O sea, se supone que tú te vas al campo a hacer una especie de retiro espiritual, a leer tus libros, a cuidar de tus plantas, que esta es otra de las claves del cottagecore. El tema de la botánica, de las plantas, de las plantaciones es clave. Primero, tiene que haber una disposición random. No hay una estructura, ni hay un adorno, ni hay ningún tipo de pretensión. Todas las hierbas, todas las flores crecen casi de manera salvaje y aquellas que están cultivadas van desde las rosas, pasando por incluso los geranios y hierbas salvajes, plantas trepadoras y al final si tú quieres conseguir
un aspecto cottage en tu casa, pues tienes que apostar por todo este tipo de plantas y que crezcan de manera un poco ahí arbitraria. Es lo que hace que tenga ese aspecto salvaje. Que tú llegues a ese cottage y esté lleno de colores, que sea una explosión. Los materiales más utilizados son sobre todo el roble y una disposición de las baldosas del suelo de espina de pez, que es esta que estáis viendo por aquí. Esto según la tradición, ¿vale? Porque esto ya ha tenido 800.000 variantes y actualmente el que decora su casa al estilo cottagecore, también se dice mucho estilo provenzal, más que nada por recurrir a una referencia para luego posteriormente decorar tu casa. Y luego tenemos el wattle and daub, que es un tipo de construcción anglosajona que, como veis, combina listones de madera y una mezcla, una especie de argamasa hecha con paja, con estiércol, con barro, en fin, una mezcla que muy bien no huele. Una cocina tradicional, recetas tradicionales como puede ser la elaboración del pan, la repostería, todo esto haciendo alusión pues a todas las imágenes que podéis ver en mood boards habidos y por haber del cottagecore. Os voy a dejar un mood board elaborado por mí en la cajita de información, tal y como hice con él, Dark Academia. Y lo más importante, lo que habéis estado esperando la mayoría, ¿cómo es la ropa? Clau, ¿cómo nos podemos vestir al estilo cottagecore? Principalmente teniendo en cuenta que la composición de estos tejidos era pura y duramente natural, como lanas, todo tipo de telas que fuesen, primero, asequibles y por otro lado, cosidas a mano en casa. Tenemos mangas largas, cuellos altos, faldas con mucho vuelo, corpiños. Tened en cuenta que las personas que habitaban en estos cottages tampoco tenían mucha ropa, igual tenían 2 vestidos y da gracias. Vestimentas cómodas, sencillas para la vida campestre. Los hombres trabajaban la tierra y llevaban sobre todo petos. Este tipo de vestimenta, creada por Levi Strauss, se origina en el siglo XIX, así que anterior a eso podíamos ver camisas abotonadas, pantalones remangados para poder llevar las botas y trabajar el campo cómodamente. Los delantales los llevaban los niños básicamente para no mancharse los vestidos porque tenían 2 o 3. Y este tipo de delantales, es deciros que yo cuando era pequeña tenía uno que me dio mi abuela y me volvía loca, o sea, me lo ponía encima de los vestidos. Me recordaba a Poliana. Tipo de vestido pinafore también os puede servir. Lacitos en el pelo, trenzas, estilos capilares, podemos ver bonetes, sobre todo pelo recogido. Ya sabéis que en aquella época las mujeres llevaban el cabello bien recogidito, austero. Las niñas llevaban trenzas con lacitos, como podéis ver. ¿Y de dónde podemos extraer la mayor parte de esta inspiración? En series como La Casa de la Pradera, que lo petó a nivel estratosférico en los años 70, años 80 en Estados Unidos. La mayoría de vuestros padres habrán visto esta serie y he visto capítulos completos por YouTube, así que ya sabéis, ajunar ahí. Y esto me lleva a lo que hemos comentado al principio del vídeo, y es que en la sociedad actual tendemos a idealizar lo que no se tiene y que seguramente si no habéis vivido en pueblos pequeños y si no tenéis pueblos y vuestros abuelos o padres pues no tienen su pueblo, esta aldea perdida ahí por la Castilla profunda. De hecho, Marx hablaba de esta alienación, ¿no? De que te sientes como un alien. Hablaba de la alienación respecto al campo, ¿no? De esa separación del ser humano con la naturaleza. Y en los años 50 en España hubo un éxodo tremendo al entorno urbano, más que nada pues para buscar una mejor vida, un mejor poder adquisitivo. Y es cierto que la vida en el campo es muy dura y lo podéis poner en los comentarios si queréis para que sea ilustrativo. En el pueblo donde viven mis padres, pues la gente que habita allí y que trabaja la tierra de sol a sol, o sea, se levantan cuando sale el sol y se acuestan cuando se pone y están trabajando todo el día en la granja, en los campos. Les da igual la estética o no, o sea, llevan el mono azul de trabajo y así un día y otro, pero nunca ensalzarlo hasta puntos insanos. Es cierto que ha habido un aumento del éxodo de jóvenes o incluso personas que tenían su trabajo en la ciudad y han buscado su oportunidad, por ejemplo en Soria o en Teruel, pues han intentado encontrar una manera de teletrabajar, o incluso los propios pueblos han lanzado incentivos para que la gente pueda ir a vivir allí, ¿no? Y bueno, aparte que es que la mayoría de la gente, conforme pasan los años,
cada vez hay más cuadros de ansiedad, cada vez hay más cuadros de depresión, y es que es normal que el ser humano esté intentando reconectar consigo mismo y con la naturaleza de nuevo. Ha habido un auge tremendo del tema eco-friendly, de la sostenibilidad y todo este tipo de cosas, incluso a nivel textil, ¿no? Incluso apostando por pequeños artesanos. Lleva precisamente a ese lugar de donde venimos todos, porque ya os digo, aunque no hayáis vivido en un pueblo, al final todos venimos de ahí. Y está muy bien apreciar y saber ver la belleza en esto, siempre sin hacerlo de manera frívola. Y ojo ahí, clavo alto al carro. ¿Y la música qué pasa? Pues todo, chicos y chicas, lo que tenga que ver con lo folclórico, la música folk, yo con el indie folk, pero vosotros podéis relacionarlo con mil historias. Dejadme un like si os ha molado este vídeo, dislike si os parece una mierda pinchada en un palo, y nos vemos en próximos vídeos con nuevos aesthetics. Y participad en el experimento que estamos llevando a cabo para formar parte del próximo vídeo en el que recogeremos datos, ¿eh? Así que ya sabéis. Un besito muy fuerte, chicos y chicas, y nos vemos en próximos vídeos.